computadora. Ante todo, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la jornada académica Realidad Nacional el día de hoy. Tenemos como invitado al sociólogo criminólogo, psicólogo criminólogo Carlos González, profesor de la Universidad de Panamá, especialista en drogodependencia, profesor de educación media y superior, ha sido profesor de posgrado, profesor investigador, profesor de orientación en la educación media y psicólogo de la Cruz Blanca, psicólogo del antiguo Tribunal Tutelar de Menores. Yo recuerdo que la Cruz Blanca hace años yo le hice una serie de comerciales y conocí a mucha gente, sobre todo una señora Vallarino, que era la directora. Correcto, la fundadora. La fundadora, y muy interesante ese trabajo de ellos, y la verdad respetable su trabajo. Sí. Trabajé en la época dorada de la Cruz Blanca. En la época, más o menos a finales de los años 80, Sí, 84 época, por allá. en realidad hicieron un buen trabajo. Sí, así Bueno, es. hoy con la conferencia Delincuencia y Perspectiva hacia el 2021. El amigo Carlos va a hablarnos es una persona que está siempre en los medios comentando sobre la situación de la delincuencia en el país. Y no solamente nos habla de la delincuencia, sino sus causas y consecuencias, que es importante, y las perspectivas hacia el 2021. La jornada académica Realidad Nacional tiene el privilegio de tener a uno de los investigadores más destacados de la universidad, y además que tiene una presencia mediática en este país. Así que le damos la bienvenida al amigo y profesor Carlos González. Tiene la palabra, Carlos. Gracias, profesor Gersan Joseph. Primero, felicitarlo por esta iniciativa de organizar esta jornada académica para orientar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, que es la función o una de las funciones de la Universidad de Panamá o de cualquier universidad. Vamos a hacer un conversatorio. Voy a compartir con usted y los que están conectados a esta hora algunos datos, algunas consideraciones. Hemos modificado un poco el título que nos sugirió el profesor. Ahora lo van a ver en la presentación, porque se ajusta más a lo que queremos presentar y someter a la consideración de todos los participantes de esta jornada. Así que ya me permitió compartir pantalla, ¿verdad? Perfecto. Sí, vamos entonces. Bien. El título que modifiqué fue el que ven ustedes en pantalla, que dice la delincuencia post-COVID-19, dos puntos, en prospectiva. Hago la aclaración de que todavía estamos en plena pandemia COVID-19, no hemos salido todavía de la misma, pero por eso es en prospectiva, hacia futuro, cómo se vislumbra la delincuencia y usando un dicho que se ha hecho popular últimamente, aquí como profesional me la voy a rifar, ¿sí? Porque hablar en base a los datos que voy a presentar, qué puede suceder en el futuro, es rifársela. En base a los datos que dispongo de la Dirección de Investigación Judicial, del Ministerio Público, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones. Así que le hago la aclaración de que el título sugerido lo hemos modificado para esto porque va consono con lo que queremos plantear y compartir con los participantes, ¿sí? Parto de un titular de un diario de la localidad, apareció el 27 de febrero de este año.
Lo importante aquí no es cuál es el diario de circulación nacional, aquí lo importante es el contenido. Y hay que hacer la aclaración de que muchas veces estos son escritos enviados por el Departamento de Relaciones Públicas a los medios y lo publican tal cual. Pero es interesante porque deduzco yo que los participantes de la Facultad de Economía, los números les ha de encantar. Abro comillas del titular del diario del 27 de febrero de 2021. Dice, 2.245 delitos menos entre el 2020 y 2021 para los meses de enero y febrero del 2020. Se reportaron 5.608 delitos, mientras que para este año, o sea, 2021, durante el mismo periodo, enero-febrero, se registraron 3.183 delitos, es decir, una disminución de un 45%. Cierro paréntesis. Ahora, la nota periodística hacía gala de las estrategias y flores hacia la institución, nada que criticar a la institución Policía Nacional, pero no viene al caso. Aquí lo importante es ver estos números y si tuviéramos en clases les daría unos segundos para que ustedes le metieran mente a estos datos y preguntaría, ¿qué nos cuadra aquí? Lo que no cuadra es que entre enero y febrero del 2020 no se puede comparar contra enero y febrero del 2021. ¿Por qué? Porque entre enero y febrero, aunque ya se sospechaba que podía estar rondando por el COVID-19, no fue hasta el 9 de marzo que se declaró formalmente la aparición del el primer caso en el país. Y ya para el enero-febrero de 2021 ya estábamos en confinamiento después del mes de diciembre, donde se reportaron una alza en los casos de decesos. Así que esa comparación no es correcta porque va a producir, como en efecto lo estamos visualizando, un sesgo. Eso lo he hecho saber y lo comparto con ustedes. Por eso hay que tener cuidado cuando la información se presenta. Y yo se lo he hecho saber también a las instituciones correspondientes. Eso para entrar de por qué me enfoco a partir del 2000, a la aparición del COVID-19, mirando hacia el futuro, en perspectiva. Esa es la justificación del por qué estamos haciendo el trabajo, porque ya lo anterior solamente como una referencia para comprender o como algo histórico, pero ya el panorama cambia con la aparición del COVID-19 en el país a partir de marzo del 2020. Bien, esto es en base a un informe que presentó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en enero de este año a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, donde compartieron, aquí les traigo lo más sobresaliente, que el COVID-19 trajo mayor desigualdad, mayor violencia y mayor pobreza. Ahora, los economistas y otros especialistas eran, no, lo que pasa es que el COVID hizo más evidente lo que siempre estuvo ahí. Pero agregó lo siguiente, el COVID-19 ha incrementado en 45 millones de nuevos pobres por la pandemia en la región. Cuando hablo de la región me refiero a América Latina y eso es de acuerdo a los datos que maneja el PNUD, ¿sí? Delitos contemplados en el Código Penal de Panamá y que han presentado mayor frecuencia o incidencia. En la criminología, nosotros tenemos 4 elementos que tomamos en cuenta al hacer un análisis. El delito, el victimario, la víctima y las instituciones de control social, que son 4. Esas 4 instituciones de control social son la Policía Nacional, que es el que aprende o captura en fragante a un delincuente, a una persona que está cometiendo un delito. El Ministerio Público, que investiga para buscar evidencia para imputar a la persona.
el órgano judicial, que es el que condena o absuelve, y si lo condena, pasa a la cuarta institución de control social, que es el sistema penitenciario, que es el que teóricamente está encargado de rehabilitar a este delincuente que ha incurrido en la comisión de un delito. Por eso partimos de los delitos. Hay muchos más, pero los más sobresalientes en el periodo que estamos haciendo este estudio o esta revisión son los de violencia doméstica, hurtos, robos, homicidios dolosos. Vale la aclaración de estos términos. Bueno, violencia doméstica está un poco más divulgado, más familiar, resulta más familiar para los oyentes. Hurto es cuando se hace la apropiación de algo, de un bien, de una persona, y no hay uso de la violencia, y no hay presencia de la víctima. El robo, en cambio, es cuando se hace uso de la violencia para apropiarse del bien, ¿sí? Esa es la diferencia entre hurto y robos. Y hay dos tipos de homicidios, el homicidio doloso y el homicidio culposo. El homicidio doloso es el que se hace con la intención de causar un asesinato. El homicidio culposo es el que la persona no tiene la intención. Usualmente los accidentes de tránsito, que la persona no sale con la intención de matar a otra persona, pero sucede. Entonces, se toma en cuenta dentro de los delitos este tipo de homicidios que son los homicidios dolosos. Eso para que tengamos claros los conceptos, los términos. Bien, en el 2020, de acuerdo a los datos, porque en nuestro país tenemos el Sistema Integrado de Estadística Criminal que recopila datos estadísticos. Tenemos a la Contraloría que también recopila datos. Tenemos a la Dirección de Investigación Judicial que investiga o que recopila datos porque es el que maneja de primera mano los casos. Así que para esta presentación me estoy apoyando en los datos presentados por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, donde para el periodo de 2020, incluyendo los meses de enero, febrero, que en efecto ya anoté, va a producir un sesgo si lo comparamos con el 2021, se presentaron 10.557 casos de violencia doméstica, 9.400 hurtos, 4.729 robos, 2.102 heridos y 472 homicidios dolosos. Ese es el reporte que nos brinda la Dirección de Investigación Judicial presentados en enero de este año y que los comparto con ustedes. Esto como para que contextualicemos qué es lo que ha estado pasando en el país con la llegada del COVID-19, porque es la variable que estoy tomando en cuenta. Haciendo saber, vuelvo y repito, que produce un sesgo si comparamos 2020 con el 2021, tomando en cuenta los dos primeros meses del 2020. Un hecho a destacar ha sido el incremento en la producción de cocaína. Por ende, ha habido un aumento en las incautaciones de cocaína en el país y de otras sustancias. Bueno, ¿por qué es importante destacar esto, mencionar esto? Porque por los medios ustedes se habrán enterado de que hacen de una noticia que la policía está incautando bastante números de drogas en el país, pero eso está relacionado a que ha habido un aumento en la producción. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ha aumentado la producción? Porque en este periodo de COVID-19, la demanda por estas sustancias, cocaína y marihuana sobre todo, ha aumentado y los países encargados de producir estas sustancias han incrementado su producción. Se estima que las incautaciones van entre un 30% del total, ¿sí? Así que si ha aumentado la producción, por tanto, se va a reflejar un incremento en las incautaciones, ¿sí? Eso para que tengamos ese escenario claro, ¿sí?
no es que están haciendo más, sino simplemente que como hay más producción, hay más incautación. Este punto para mí era importante destacarlo y vuelvo, repito, no estamos criticando a la labor de la Policía Nacional en su función, sino aclarando para que veamos las cosas en su justa dimensión, ¿sí? ¿Y por qué la gente está consumiendo más? Porque recordemos que la aparición del COVID-19 ha creado en la población mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucha alteración emocional. Y de alguna forma tienen que aliviar ese malestar emocional y lo hacen con el consumo de esta sustancia. Hay más demanda por eso, ¿sí? Bien, eso era importante. Otra característica importante a destacar en la comisión de este delito, que es el narcotráfico, ¿sí? El narcotráfico es una de las modalidades del crimen organizado, ¿sí? Son las tres. Hay tres modalidades bien conocidas: el tráfico de drogas, el tráfico humano y el tráfico de drogas. Y ambas producen muchas ganancias económicas, ¿sí? Es más, está considerado que el narcotráfico ocupa el primer lugar a nivel mundial en la generación de ingresos. O sea que hay mucho poder económico detrás de los verdaderos dueños de estos negocios ilegales. Ahora, ¿cuáles son las características que se ha visto en la comisión de este delito con la aparición del COVID-19? Hay participación de nacionales y extranjeros. Y cuando digo participación, es en el traslado, en el mismo trasiego, en el mismo cuidado, ¿sí? Y el mismo movimiento, la distribución de estas sustancias a nivel local y a nivel de exportación. Residentes de los pueblos costeros, ustedes cojan la región, Darién, Gunayala, Colón, Chame, Chiriquí, Los Santos, y hay que decir algo. Lamentablemente, nuestro país está condenado a ser paso obligatorio para el negocio ilícito del narcotráfico del sur hacia el norte y del tráfico de armas del norte hacia el sur, ¿sí? Dentro de las modalidades que se han visto ahora con la llegada del COVID-19 está el uso de contenedores de ferrocarril, ¿sí? Del Pacífico hacia el Caribe, hacia la ciudad de Colón. Y ustedes dirán, y eso voy a dar datos más adelante del número de pandillas que existen en Colón. ¿Por qué Colón tiene tantos casos de homicidios? Bueno, porque tiene todos los ingredientes, toda la logística, tiene puertos, tiene ferrocarril, tiene una zona libre, tiene acceso al Caribe, que le permite llegar al Atlántico para mover la mercancía hacia el norte o hacia Europa, ¿sí? Dentro de este periodo del COVID-19, también este negocio se ha actualizado y está distribuyendo su mercancía con el servicio de delivery, ¿sí? Y algo importante a destacar, que hay alianza entre las pandillas para proteger la mercancía que está atravesando el país y que alguna queda para la microdistribución en el país, ¿sí? Bien. Algunos datos sobre los delitos de homicidios dolosos. Ahora bien, importante destacar que los homicidios dolosos están muy relacionados con las actividades del narcotráfico, tráfico de armas y tráfico humano, pero más que nada con el narcotráfico, ¿sí? Hago la distinción, y estos son datos, hoy repito, de la Dirección de Investigación Judicial. Hago la aclaración porque hay varias fuentes donde uno puede obtener información, inclusive los medios también tienen sus datos y a veces no coinciden, ¿sí? En casos de homicidio.
Aquí tenemos que hacer un ejercicio para ver cómo nos ponemos de acuerdo en cuanto a la recopilación de datos. Pero para efecto de una referencia, tenemos que entre enero a marzo del 2020 se presentaron 115 casos de homicidios dolosos. Y de marzo a diciembre del 2020, 357 homicidios dolosos. Ahora bien, ¿cuáles son las características sobresalientes de estos homicidios? El 88% de los homicidios fue con el uso de arma de fuego, ¿sí? Y casi siempre esta arma de fuego es el que lo aporta es en forma ilegal, ¿sí? No en forma legal. Otro hecho a destacar es que el narcotráfico, dentro de su herramienta de trabajo, así como para un intelectual está la pluma, para un narcotraficante tener un arma de fuego es su herramienta de trabajo obligatorio, ¿sí? Para defenderse o para atacar. 60% de las víctimas tenían antecedentes penales, ¿sí? Y 65% de las víctimas tenían antecedentes de pandillerismo. Estas cifras nos llevan a escuchar personas que plantean, bueno, que se maten entre ellos, ¿sí? Por eso escuchamos esa expresión, porque vemos que es arriba del 50% de las víctimas de homicidios dolosos. Pero traído un término de la milicia, daño colateral, sabemos que a veces hay víctimas inocentes de este intercambio de disparos, donde mueren personas, niños, personas que no tienen nada que ver con este negocio ilícito, ¿sí? Yo les estoy presentando el panorama a cómo se está manifestando ahora en tiempo de COVID-19, apoyándome en datos de la Dirección de Investigación Judicial. Hago la aclaración. Bien, pasemos a otros dos delitos, robos y hurtos. En el 2020, 4.729 robos. 77% se llevaron a cabo con el uso de arma de fuego, ¿sí? Porque el delincuente, el que ha optado, o la persona que ha optado por una vida, un estilo de vida delictivo, o trafica con droga y cuando no hay mucha salida, buscará la forma de obtener ingresos porque él tiene un nivel de vida que ese nivel de vida no lo puede bajar, ¿sí? Recordemos que en este periodo ha habido mucho desempleo, ha aumentado el desempleo, ¿sí? Pero ellos no pueden tolerar que su nivel de vida baje. Así que si el narcotráfico, ejemplo, o la venta de drogas no le da lo suficiente, buscarán entonces cometer robo para efecto de tener o mantener su nivel de vida. En el 2020 se presentaron 9.400 hurtos, que ya dijimos que es cuando no está la víctima presente y no hay uso de la violencia, con las siguientes características. 30% se llevaron a cabo en residencias. Por eso estamos viendo que ahora en muchos hogares los que tienen el poder adquisitivo para hacerlo están instalando cámaras de videovigilancia, están mejorando la seguridad, porque esto apenas está empezando, ¿sí? O sea, los robos y los hurtos apenas están empezando en el país, ¿sí? 22% a locales comerciales y un 12% a vehículos, ¿sí? Bien, caracterización de las pandillas en Panamá, ¿sí? Según la Dirección de Investigación Judicial, en el país existen 159 pandillas en el país que cometen los siguientes delitos, ¿sí? Homicidios, y recordemos que son homicidios dolosos, son homicidios que van con la intención de cometer o eliminar físicamente a una persona. El sicariato, que es el homicidio por encargo. Los atentados, las heridas, cuando es un intento de homicidio que no fue exitoso, los robos, los secuestros, y ya hablaremos de los secuestros más adelante, las extorsiones, distribución y venta de drogas.
Si algo que tenemos que tener claro de el delincuente es que a lo que le interesa a él es generar ingresos rápidamente y en grandes cantidades, ¿sí? Bien, ¿cómo se distribuyen las pandillas por provincia? En Boca del Toro se calculan o se estiman en 2 pandillas que son las que controlan el trasiego, el cuido y la distribución de la droga o la salida de la droga hacia afuera. En Chiriquí, 19. En Veraguas, 4. En Coclé, 7. Colón, 33. Panamá Oeste, 4. Panamá, 90. ¿Sí? En base a estos datos, se podría señalar que no hay pandilla en la provincia de Darién, Los Santos, Herrera, como tampoco en las comarcas. Y si nos basamos en las noticias impresas, podemos afirmar que esto no es del todo cierto. Por alguna razón, no hay grupos delictivos organizados en estas provincias ni en las comarcas. En relación a las comarcas, tenemos la información, y que es pública también, que llegan las lanchas rápidas, tiran al mar y luego la recogen. En la parte norte de la comarca Nove Buglé, y eso me lo han informado las autoridades, que no está siendo atendido por las mismas. De igual forma, hay movimiento de trasiego de drogas, ¿sí? Y por eso digo, reitero lo que ya mencioné, nuestro país, por ser un país, por su posición estratégica, por la logística que ofrece, por lo angosto de su territorio, le da muchas facilidades a este negocio para que estemos condenados, lamentablemente, a ser de uso obligatorio para estos negocios ilícitos, ¿sí? Los datos anteriores fueron proporcionados por la Dirección de Investigación Judicial. Los que voy a compartir ahora son por parte del Ministerio Público, que también lo presentaron en una actividad, vuelvo y repito, que organizó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio en enero de este año, donde las denuncias presentadas en el Ministerio Público de violencia doméstica fue para el año 2020, incluyendo enero y febrero, 14.782, y ellos registraron que con un menos 10% comparado con el 2019. Hurto, 11.203, menos 24% comparado con el 2019. Robo, 4.997, menos 45% comparado con el 2019. Posesión de arma de fuego, 4.260, menos 10% comparado con el 2019. Ahora, yo nada más los quiero presentar porque estas cifras, aunque son discutibles, sirven de referencia para tener una guía, ¿sí?, de cómo anda el asunto en la comisión de estos delitos. Y aquí entro en lo que quiero profundizar, la estafa. Según los datos del Ministerio Público, en el 2020 se presentaron 3.514 denuncias de estafas, que implicó un aumento del más 32%. ¿Sí? ¿Y por qué hago énfasis en esta parte? Porque es la primera observación que destaco y que da pie a mi argumentación. Los delitos post-COVID-19 se van a trasladar del mundo real o físico al mundo virtual. ¿Sí? Tengámoslo presente. Y no es algo de forma inmediata, sino por eso que el título lo cambié en prospectiva, no en forma de 21, sino con el devenir de los años que se avecinan. ¿Sí? Los delincuentes contratarán a expertos, como en efecto ya lo están haciendo. Ahí estamos viendo algunos brotes por ahí que confirman lo que estoy señalando.
expertos en informática para aprovechar el analfabetismo tecnológico de una gran parte o una parte significativa de la población para cometer los delitos. ¿Sí? Panamá cuenta con un porcentaje de penetración de Internet de un 70% y una penetración móvil que permite a 2/3 de la población el acceso a la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un terreno adecuado para la sociedad digital. Y algo que lo que tenemos que caer en cuenta y que a veces descuidamos es que el delincuente es persona y como persona que es un ser pensante. Y así como nosotros pensamos, pero para el bien, ellos piensan para el mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a ver, bueno, hay brotes, hay muestras ya, están usando drones para efectos de trasladar su mercancía, ¿sí? Ya están cometiendo delitos de estafas virtuales entre la población y eso se va a acrecentar. Esa es mi argumentación de que ellos se van a dar cuenta, cuando digo ellos me refiero a los delincuentes, de acá, por este panorama que acabo de presentar, 2/3 de la población tiene acceso a móviles. Yo no tengo necesidad de entrar en contacto directo, sino tengo que simplemente ingeniármela para apoderarme, someter a la víctima para sacarle dinero, ¿sí? Ahí le mandé un video al profesor, ahora más adelante le voy a pedir que lo proyecte porque eso permite visualizar lo que estoy diciendo. Si bien se ha señalado por parte del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que en el país hay 90,000 analfabetos y ASOPROF, la Asociación de Profesores de Panamá, estima un 100,000 analfabetos. Ya estas estimaciones, aunque son importantes, no obtuve porcentaje de cuántos analfabetos digitales existen en el país. Es una tarea pendiente. Rescato un señalamiento preocupante del representante del Ministerio Público en la jornada que mencionó que se dio en enero, al señalar que el COVID-19 ha paralizado el funcionamiento de justicia citando a un autor extranjero. ¿Por qué destaco esta afirmación? Porque recordemos que dentro de la institución de control social, el policía aprende, el Ministerio Público investiga, el órgano judicial absuelve o condena y el sistema penitenciario rehabilita a la persona condenada. Si no hay administración de justicia por las limitaciones de evitar el contacto por el asunto de la presencia del COVID, no tienen los recursos tecnológicos para hacer las audiencias en forma virtual, ¿sí? Y eso es lo que paraliza entonces la administración de justicia en el país, ¿sí? O sea que hay que hacer una inversión en tecnología para empezar a que esto funcione y se haga justicia o se administre justicia, ¿sí? Bien. Panorama post-COVID-19. Esto ustedes lo deben manejar como Facultad de Economía. Eso no está sujeto a discusión. Ha habido un aumento del desempleo. Se estima en un 25%, más de 1 millón de panameños que no tienen trabajo formal. Y desde hace 11 meses no pagan casi 27,000 millones en deudas bancarias. Que se está hablando ya de hacer una prórroga en la moratoria hasta diciembre, pero eso se va acumulando y va a resultar impagable, ¿sí? Hay falta, si antes no había oportunidad para los jóvenes, ahora se va a incrementar la falta de oportunidades para los jóvenes, ¿sí? Ese es el panorama que nos ha traído el COVID-19. La deserción escolar, si para el 2020 se estimó que fue el doble, para los años subsiguientes aumentará por el uso de la tecnología y de la modalidad virtual,
¿sí? Porque no hay acceso a las herramientas tecnológicas para poder aprovechar la educación virtual. Falta de competencia de los jóvenes para el mercado laboral entrante, porque las empresas van a incurrir en la automatización y el uso de la inteligencia artificial, lo que va a desplazar a la mano de obra, ¿sí? En criminología nosotros usamos los siguientes términos. Están factores preparantes, condicionantes y desencadenantes para la erupción de nuevas modalidades de delitos, que aquí es donde yo hago una prospectiva, una afirmación prospectiva, que son los delitos virtuales. Y reitero, los delincuentes son personas y como personas también piensan. Ellos también piensan en términos de ganancia, pérdidas, ganancias. Ven acá, me sale más económico realmente estar, en vez de estar en la calle, yo tranquilamente desde una computadora con el uso del celular puedo apropiarme de, del dinero de las personas más fácilmente. Ellos también piensan. Y si no pueden, ahí es donde yo digo que se apoyarán en expertos en informática para que sirvan a sus intereses, ¿sí? Los delitos en sus modalidades virtuales serán los siguientes: la estafa virtual, que ya se están manifestando, y el secuestro virtual, que ya también están irrumpiendo. Señalar en primer lugar que varios tipos de secuestros, que hay varios tipos de secuestros, perdón, pero haré mención solamente de algunos tipos de secuestro. El secuestro tradicional, que es el secuestro que conocemos donde eh, se toma una persona que puede ser un empresario, puede ser un político, aunque los grupos delictivos, ante su necesidad de dinero, están bajando a los barrios populares y están pidiendo recompensa de hasta $500, ¿sí? El secuestro express, que es cuando estudian a una víctima que tiene tarjeta de crédito y los llevan a sacar todo el dinero que tiene en los cajeros. Y el secuestro virtual, que consiste en la participación mínimamente de 3 actores: el que habla, el que hace de la víctima y el que va a buscar el dinero. Y ese secuestrador, que es un delincuente, puede llamar al azar o puede apoyarse en visitando las redes sociales para buscar posibles víctimas. Y luego hace la llamada, y no va a ser una llamada amable. Buenas tardes, ¿cómo está usted? No, 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 no. Va a entrar de golpe tratando de romper las barreras a esa víctima para decirle que tiene secuestrado a un familiar y que si no le hace un depósito lo van a eliminar. Y como le llega al corazón la afirmación, porque él sabe que tiene que ser convincente y la persona no tiene tiempo para reaccionar porque o sea, hago la aclaración de que el delincuente es sumamente inteligente y él sabe que tiene que hacer esa manipulación, ese sometimiento para tener éxito, ¿sí? Y la persona no razona y cae entonces en el juego del delincuente y accede a la petición, ¿sí? Como salió en estos días que un señor depositó no sé cuánto, y hay otro malestar emocional cuando la persona se da cuenta de que fue víctima de una estafa virtual, ¿sí? Ahora bien, algo importante a destacar es que los secuestros virtuales datan desde el 2001, pero con la aparición del COVID-19 esto se va a incrementar y por eso reitero que los delitos del mundo físico, del mundo real, se van a trasladar hacia el mundo virtual porque los delincuentes se dan cuenta que ven acá, aquí yo me gano mi plata, porque acuérdense que esa es la mentalidad de ellos, conseguir plata rápidamente. Y hay reportes, no en nuestro país lamentablemente, pero eso tenemos que caminar hacia eso, de otros países donde llaman hasta 160 veces a 160 víctimas. Imagínense que de esas 100 depositan 5,000.
es un negocio rentable. Según la Autoridad de Innovación Gubernamental, en el país existen 6.205.283 celulares frente a los 3.9 millones de habitantes. 158 celulares activos por cada 100.000 habitantes. Esta información también la saben los delincuentes. Y ellos dirán, ven acá, yo no tengo por qué salir de mi casa, si de la comodidad de mi casa yo puedo hacer los delitos. ¿Sí? Lo que no terminé de compartir fue que en el secuestro virtual, cuando la persona está sometiendo a la víctima, está el otro que hace del familiar que está chillando que auxilio, auxilio, ayúdenme. Y el otro que es el que va a retirar el dinero. ¿Sí? Mínimamente son 3, pero son grupos delictivos organizados. ¿Sí? ¿Por qué señalamos que van a aumentar los secuestros virtuales? Por las siguientes razones, como lo son la pobreza, la corrupción, las altas tasas de delincuencia, la impunidad. ¿Sí? El panorama que se nos avecina no es un panorama halagador. Yo comprendo, aquí sí como psicólogo, que nos queremos aferrar y hay personas que están vendiendo un panorama de que, bueno, esto va a pasar y vamos a volver como antes del 2019. Según analistas internacionales, en los que me apoyo para esta afirmación, dicen que eso no va a ocurrir. Y más bien están señalando que hemos terminado una era y estamos entrando en otra era, así como la era feudal a la era del industrial, estamos dejando una era para entrar a la era digital. ¿Sí? La percepción de inseguridad, el hambre, el desempleo, las enfermedades y la escasez de dinero entre la población. ¿Sí? Si no fuera por ese programa de solidario entre la población que han quedado desempleadas, ya en este país hubiera explosión social. Por eso es posible que se prorrogue también para el mes, hasta el mes de diciembre, para amortiguar un poco lo que conlleva no tener dinero. ¿Sí? Ahora, el secuestro virtual tiene la ventaja que se puede realizar con mayor frecuencia, llegando a acumular sumas importantes de dinero. O sea, menos sacrificio y más ganancia, que es la mentalidad de un delincuente. Okay. En pocas palabras, es uno muy rentable y cuando las cosas van bien o salen bien, se refuerzan y se repiten y se perfeccionan. ¿Sí? Es como el asesino en serie o el homicida en serie, que la primera vez es torpe, pero a medida que va avanzando, se va puliendo, se va mejorando. De igual forma, la comisión de este delito. Los grupos delincuenciales especializados en secuestros virtuales hacen su trabajo de ir buscando datos o información en las redes sociales de las posibles víctimas. Por eso, no solamente presentamos lo que creemos que va a pasar, sino el qué hacer. ¿Sí? Porque no estaría completa esta presentación si no decimos qué se puede hacer. Y no son mías solamente, sino me apoyo en recomendaciones de organismos especializados, incluyendo el de las Naciones Unidas. Evitar compartir información personal en las redes sociales, como números de teléfono, nombres familiares, lugares de concurrencia, otros datos que son utilizados por los delincuentes para cometer o llevar a cabo el secuestro virtual. Precaución ante llamadas entrantes desconocidas o con numeración oculta. Pónganse en alerta cuando ustedes reciben una llamada con un número que no aparece, ¿sí? O que no es un número conocido para ustedes. De recibir la llamada, se recomienda que mantengan la calma y la serenidad. Y, vuelvo y repito, la persona no va a ser cortés ni amable porque él tiene segundos para someterlos y por tanto
ustedes tienen que salir de la parte emocional a entrar en la parte racional y pensar, bueno, me está diciendo que me ha secuestrado un familiar. Déjame ver cómo confirmo eso llamando por otro lado, ¿sí? Escuchar y dejar hablar libremente a la persona que llama y si fuera posible grabarlo. Nunca facilitar datos personales ni familiares de ubicación o de contacto, porque si lo llamo, él debe saber quién es usted. Pero a veces preguntan con quién estoy hablando y ustedes no dan esa información. De ser posible, haga una pregunta muy personal del familiar supuestamente secuestrado para que nos dé pistas si es real o no el secuestro. Ejemplo, si lo vieron salir a ese familiar que supuestamente dice que está secuestrado, qué ropa o qué vestimenta lleva, o si tiene alguna característica que lo distingue, si la pueden señalar, ¿sí? Y tanto las autoridades especializadas en este tema como organismos como Naciones Unidas recomiendan que no se entregue el pago, ¿sí? Cortar la comunicación, escribir inmediatamente todo lo que recuerden y denunciarlo y recordar, cuidar qué publican en las redes sociales. Eso es importante porque los delincuentes, ustedes lo hacen de muy buena voluntad, pero hay mentes delictivas allá afuera viendo qué extraen y cómo los convierten a ustedes en posibles víctimas de sus delitos. Además de los delitos virtuales, ¿qué se podrá decir de los delitos tradicionales antes de la aparición del COVID-19? Bueno, para ser justo en lo que estoy señalando, continuará el crimen organizado con sus modalidades: narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico humano. Estos tres delitos están interrelacionados. Continuarán los homicidios. Eso me recuerda a una periodista que me hizo la pregunta a inicios de año si con el cambio de jefatura en la policía iban a disminuir los homicidios, y que para nada, iban a continuar. Aumentarán los secuestros, porque recuerden que va a haber escasez de liquidez, escasez de dineros, y los delincuentes tienen un nivel de vida que no toleran bajar ese nivel de vida. Y si no es solamente por el tráfico de drogas, lo van a obtener por el secuestro. A nivel familiar, aumentarán los casos de violencia doméstica por el hecho de que hay una parte emocional involucrada, y eso va con el resto de la población, porque está contemplado como un delito en el Código Penal la violencia doméstica que termina en feminicidio, ¿sí? Y los abusos sexuales, porque es una forma de liberar tensión por todo el panorama que presenté que se nos avecina, ¿sí? Y que por alguna razón nos quieren presentar un panorama de que, bueno, las cosas van a mejorar porque viene la línea 3, sí, pero hay solamente 5.000 vacantes. ¿Y cuánto aplicaron? 27.000. Quedaron por fuera 22.000, ¿sí? ¿Qué Ok. hacer? Nuevamente, ante este panorama que estoy presentando, que puede ser un poco deprimente, tétrico, el qué hacer es implementar y o actualizar la estrategia de seguridad ciudadana del 2017. Este fue una estrategia patrocinada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo destaco y lo resalto por un hecho, porque fue consultado en las cabeceras de las provincias y en las cabeceras de las comarcas, ¿sí? Solamente por ese hecho. A diferencia de la política criminológica de la cual yo participé también en su momento, que no tuvo eso porque eso requiere financiamiento. Y ese financiamiento no se contaba, aunque ya yo le dije a las personas involucradas que eso habría que hacerlo. O sea, para que tenga validez y tenga fortaleza, esa política criminológica tiene que ser consultada con las bases. Porque la forma en que se manifiesta un delito en la ciudad capital no es la misma forma en que se manifiesta Sí. en la cabecera de una provincia. Carlos, para las ampliaciones yo preferiría que esperáramos la pregunta para las ampliaciones, ¿no? A ver. Para las ampliaciones,
antes de las ampliaciones preferiría que pusieras, pero que al final esperemos las preguntas. No Sí, estás correcto, al ampliando, final. mejor Sí. esperemos las Ya preguntas. estoy terminando, ya estoy terminando. Aumentar la cooperación internacional para atender los delitos de la macrodelincuencia. Macrodelincuencia son tráfico, narcotráfico, tráfico de armas y tráfico humano, ¿sí? O sea, Panamá como país solo no puede combatir esto. Esto es un problema regional y debe asociarse con otros países de la región, ¿sí? Combatir la corrupción, eso es algo imperante y desde la universidad tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas y un combate hacia la corrupción. Toda expresión de corrupción debe ser combatida y denunciada. Promover nuevas competencias entre la población joven para las nuevas realidades de mercado laboral, que es un mercado laboral de automatización y de inteligencia artificial, donde las habilidades que se van a requerir son digitales, ¿sí? Promover campañas para disminuir el analfabetismo digital, no solamente el no saber leer y escribir, que es importante, pero en la era que estamos entrando también hay que disminuir el analfabetismo digital. Exigir el respeto de la separación de poderes del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo. Solo en China, solamente el Partido Comunista Chino manda sobre los tres, a menos que queramos el modelo chino en nuestro país, pero si estamos aspirando a construir una democracia, debemos exigir el respeto y la separación de poderes. Iniciar la discusión para elaborar un nuevo contrato social, que es lo que se llama una nueva constituyente, ¿sí? Eso urge en nuestro país, ¿sí? Muchas gracias por la atención y quedo a la disposición para atender sus preguntas, profesor. Bueno, excelentemente, vamos a dejar de compartir. Eh, bueno, hay un panorama bastante interesante. Hay muchas cosas que se han señalado. Tenemos varios participantes en la sala. Yo quería comenzar por preguntar eh, varias cosas. Primero, ¿cuáles son las fuentes oficiales de los suministros de datos con relación a la delincuencia? ¿No es el INEC, la Contraloría? ¿O No, cuántas fuentes se utilizan? primero actualizada, como lo mencioné en una presentación que hizo la Dirección de Investigación Judicial en el mes de enero de Esa este es la año. fuente oficial, la Dirección de Investigación Judicial. Sí, por lo menos son referentes. La En esta- eso hay es una, una tarea que tenemos pendiente en este hay una país, profesor. dirección de estadísticas criminales también que queda en Albrook. También eso se ha quedado atrás, el sistema integrado de estadística criminal, su función ha Exacto. quedado O sea que atrasado. en realidad en el tema de estadística estamos crudos, no hay Esa es una tarea, una deuda que tenemos pendiente en este país. ¿Sí? otra cosa que creo que es importante hablarlo, a nosotros nos cuesta mucho, en el presupuesto nos cuestan mucho los comisionados y no tienen efectividad. Lo que tú has demostrado ahí con las estadísticas, Carlos, es que nosotros tenemos un sistema de prevención supuesta, pero que es muy costoso y al final de cuentas no previene. Aparte que tenemos unas características físicas de Mm, nuestro territorio, que es que mucha costa, y sobre todo donde van por el Pacífico y por el Atlántico, por el Caribe, va la droga. mm, Esto es un comercio viejo, que los mismos clientes, que son los norteamericanos, no lo pueden parar. Sin embargo, ahora el Estado panameño invierte más en esa prevención que en la delincuencia interna. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en eso. Pero cuando hablabas me llamaba la atención porque tú hablabas de los contenedores de ferrocarril y no mm. necesariamente los contenedores son de ferrocarril, pueden ser de camiones, ¿no? O sea, No, los contenedores se trasladan en ferrocarril. pero también se trasladan en camiones.
O Sí, sea, hay varias modalidades. por eso digo que no solo, son los contenedores, ya sea que se trasladen en ferrocarril o en camiones, ¿no? Sí, sí, hay varias modalidades, El correcto. concepto es el contenedor Sí, como instrumento de traslado de droga. Hay otro elemento que yo no le echo la culpa a la población costera, pero la muerte se arropa o aparece en estas poblaciones costeras que se toman el riesgo de recoger drogas. No solamente en Panamá, repito, desde Cartagena hasta México. Es no, decir, esta Argentina, profesor. lo vemos en Nicaragua, lo vemos, bueno, más allá al sur. Yo hablo de donde parte, ¿no? De Sí. donde parte, que sería de Colombia, pero también, efectivamente, hacia el sur también. Pero aparte de eso, digamos, la ruta de la droga ya ahora está tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica, Así e es. incluso hay nuevas modalidades, porque ya se descubrió submarinos en Europa Ujú, que portaban drogas. O sea, ujú, aquí tenemos un grupo de la sociedad civil que en política, hace algún tiempo en Costa Rica, yo creo que es el único grupo de la sociedad civil que llega a la sociedad política con poder. Es el único grupo emergente, por decirlo de alguna manera. Los delincuentes, los narcotraficantes son grupos de poder que rivalizan con los grupos políticos. Si no, usted véalo en Colombia. ujú, Incluso ellos tienen propuestas que contradicen a los grupos tradicionales del poder y los relativizan. Incluso Pablo Escobar Gaviria tuvo la posibilidad de pagar la deuda externa de Colombia. Y de ujú, alguna manera era peligroso políticamente porque la gente lo quería como presidente. Leder en 1985 planteó, en ese momento yo estaba en Medellín, ujú. planteó que había que seguir mandando drogas a Estados Unidos para destruir ese país. Entonces, por eso, entre otras cosas, lo metieron preso. Pero la misma característica de la población colombiana, en este caso, ha dado buena cuenta de que, por ejemplo, toda la situación de guerrilla, toda la situación de injusticia social y encima la alta organización de los narcotraficantes, que ya se ha, digamos, desarrollado tanto en Brasil, Ecuador, México y en otros países, plantea que ya son empresas transnacionales. Ya no solamente es Colombia, ya en México ya hay incluso intercambios de estos señores de negocios conjuntos, ¿no? El cartel del Golfo, entre otras cosas. Y llegan a tener tanto poder que efectivamente influyen desde el punto de vista político. Calderón, en el caso de México, entre otros casos. Incluso ya relativizan a la autoridad con el año pasado que hubo un atentado contra un funcionario mexicano que mataron a su guardaespaldas y todo esto. Entonces, el panorama que usted presenta, eh, tratando de ser realista en este sentido, nosotros planteamos que Panamá es un lugar de paso, Así es. pero antes había control, cuando lo tenía Noriega. Con la invasión norteamericana a Panamá, eso se descuaderna y entonces surgen los diversos grupos. Y es un modo de vida, es decir, ahora no tenemos a un poder concentrado en lo que se asumía que era Noriega, porque no tenemos suficiente prueba de eso. Ujú, Ahora tenemos muchos grupos que funcionan y que pugnan y que son los que generan la violencia. Incluso se así habla es. de dos, ya no son pandillas, sino que son dos corporaciones, que usted sabe los nombres. Son una fuerte y otra, son las rivalizas. E incluso han estado en el tema político. Ha Ujú, habido confrontación en el tema político. Pero lo cierto es que a mí me parece que como política delictiva, política pública delictiva, y eso es lo que quisiera que me contestara, ¿qué usted sugiere frente a esta situación? Porque usted nos ha hablado de post-COVID, sin embargo no nos ha dado la línea temporal de hasta cuándo usted cree que va a terminar. Sin embargo, ha planteado
el tema de post-COVID, y eso implica que usted tiene un escenario, una visión de hasta dónde va a llegar el COVID. Primero le preguntaría eso. Como usted me ha hablado de esto es post-COVID, quiere decir que ¿cuándo usted estima que terminará la pandemia? Esa es la pregunta número uno. Bueno, La pregunta número dos, porque es sobre la base de su exposición. La pregunta número dos, ¿qué recomendación? Porque aquí hacemos recomendaciones. ¿Qué recomendación de política pública delictiva de Estado usted recomendaría para poder solventar este escenario prospectivo que usted muy bien ha señalado y que está, digamos, problematizado por la propia pandemia y el incremento de la desigualdad y el desempleo? Esas son dos preguntas. muy bien. Primero, aclarar a los participantes y a usted, profesor, que se ha estimado que el narcotráfico, de las tres modalidades del crimen organizado, es uno de los que tiene mayor poder económico a nivel mundial. Y algo que se me escapó y vale la pena rescatar y compartirlo aquí es que así como la empresa, así como la universidad tiene una misión y una visión de ser una universidad de excelencia, la misión del narcotráfico es penetrar las instituciones de seguridad o de control social, policía, órgano judicial, Ministerio Público, sistema penitenciario. Policía para que su mercancía pase sin mayor problema, ¿sí? Ministerio Público para que no se investiguen, órgano judicial para que no se condenen los casos y para efectos de la liberación o la fuga de las personas que en un momento dado pueda estar privado de su libertad. Ahora bien, esto se manifiesta desde Argentina hacia México, a Estados Unidos inclusive y Canadá, ¿sí? Tenemos lo más reciente, usted me hizo mención de casos de años anteriores, pero en la actualidad el hermano del presidente de Honduras ya está condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y el presidente actual está imputado por narcotráfico. Y se habla también de que los que le antecedieron también están involucrados, que esa es la misión del narcotráfico, penetrar, ¿sí? Para que su mercancía y su negocio florezca, ¿sí? Es Sí, más, le tengo doy un información, dato, le doy un tengo dato. información, Disculpe, profesor y participantes, que ya en nuestro país ya han penetrado las instituciones de control social, ¿sí? bueno, ya en el año 96 se hablaba de que había un financiamiento de la propuesta de Pérez Valladares y que eso causó problemas con el vicepresidente Birsi. Pero el punto es que en México se sabe que Calderón y Peña Nieto han estado vinculados con esto. Bueno, Correcto. eso está claro, pero la Sí, pregunta era esto, el escenario que usted plantea sí. con relación a... Bueno, a eso primero presentarle la situación, cómo se está dando, cuál es la misión de este negocio ilegal y qué es lo que se puede hacer entre los buenos que quedan, ¿sí? Que es la cooperación regional. Comprender el fenómeno o comprender la magnitud de cómo se manifiesta, ¿sí? Los valores, ¿sí? Aquí es importante los valores. Y lamentablemente ha habido casos donde la persona, el funcionario que se resiste a las tentaciones, lamentablemente o paga con la vida o un familiar paga con la vida como para someterlo. Porque acuérdese, en la mente del delincuente, lo único que sabe hacer es someter. O te sometes o accedes a mi petición, ¿sí? Sí, Y usualmente eso se ve en los estados débiles como los nuestros, en donde no hay certeza del castigo, en donde hay por corrupción, eso lo mencioné como entre otros elementos. hechos que Además, un sistema judicial y penitenciario confuso ahora con el tema de los jueces de paz. Aquí un ladrón te roba y después tienes que ir al juez de paz y vuelve y repite. O sea, los norteamericanos nos impusieron ese sistema y tontamente las autoridades lo aceptaron. Eso no resuelve. Aquí tiene que
cede la certeza del castigo. Entonces, Correcto. Es comenzamos una falencia que por tenemos en este país. Sí, comenzamos por un mal remedio, porque los jueces de paz, el sistema de penal acusatorio lo que hace es que un juez se encarga de una cosa y atomiza todo el proceso. Eso es un diagnóstico que puede funcionar en Europa, pero no en nuestra realidad. Así que eso es un hecho para debilitar el sistema y además para ser un Estado fallido tal cual como estamos ahora. Pero yo lo que sí. quiero que usted me dé la respuesta con relación, porque yo creo que estoy bastante ilustrado con Sí, relación o al sea, tema. la recomendación ya la había notado y la rescato. Primero, comprender el fenómeno, lo que tiene que ver con este tema, promover la cooperación regional, porque esto no es un fenómeno no es un fenómeno que solamente Panamá como país solo lo puede afrontar. Tiene que ser un abordaje con la participación de la región, ¿sí? Y no es fácil, porque desde cuando se está combatiendo las drogas, desde hace 50 o 60 años, y todavía seguimos lo mismo, y cada vez hay más demanda, más producción, Pero ¿sí? usted habla de la Y este cooperación panorama, regional, profesor perdón, usted y habla de la cooperación participantes, regional, sin embargo, la DEA, ha habido individuos de la DEA que han sido puestos presos precisamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la misma DEA, los funcionarios, están en el narcotráfico, ¿cuál es el remedio? O sea, por eso quiero llegar como, digamos, a un punto referente, ¿no? Porque si no vamos a dar vuelta en círculo y al final no vamos a tener una referencia, ¿no? lo que pasa es que el poder económico de esto permite comprar, y como dije, o si no, ellos esperan, los dueños de estos negocios, que accedan, ellos no aceptan uno, y si hay uno, o pagas con la vida, o un familiar tuyo paga con la vida. La cosa es someter, para que lo que ellos digan sea ley. Bueno, repito, en este momento Honduras es un país fallido dentro de la región, evidentemente, ¿sí? Entonces, la única estrategia que se puede mencionar que puede implementarse es la cooperación regional. Es la única salida. O la participación de la ciudadanía. Pero el panorama no, con los datos que yo les compartí de cómo se presenta ahora, del aumento del desempleo, el hambre que va a presentarse, la escasez de dinero, las enfermedades. Y eso los delincuentes, dueños de estos negocios, lo saben, que ahora van a tener mano de obra disponible para sus recursos, irreemplazables, ¿sí? O sea, que si cae uno, viene otro, ¿sí? No, O sea, esto va a ser un negocio eso alternativo para generar ingresos económicos, no, porque pareciera que la pandemia trabajo formal ya va a haber escasez. Primero porque no hay la competencia en la población y porque las empresas van a tender a la automatización de las mismas para desplazar la mano de obra, ¿sí? Así que ese es el panorama. La única respuesta que tengo por ahora y que es la que hablan a nivel de este tema es la cooperación regional. Pero no estamos frente a un enemigo pequeño, estamos frente a un enemigo con mucho poder económico, ¿sí? Que antes no se metía, o sea, lo único que le interesaba era que su negocio o su mercancía pasara sin mayor problema, pero ahora su misión es penetrar los estamentos de seguridad, las instituciones de control social, para apoderarse de todo y que los países sean ya de ellos y su bien, negocio pueda prosperar, como como sucedió en... especialista en el tema, ¿cuál es tu recomendación? A ver, Como especialista en el tema, ¿cuál es tu recomendación frente a este panorama que has planteado? ¿Cuál es tu recomendación concreta? pues lo repito, no es un tema fácil porque es un tema, es David contra Goliat, ¿sí? Goliat está mucho más organizado, tiene todo el poder económico para aplastar a David. Goliat, David por su lado, está desmembrado y cada quien busca defenderse y muy pocos, porque recordemos, tengamos presente algo, profesor, y participantes, se nos ha formado para pensar en forma individual, no en forma colectiva, en beneficio de la colectividad, ¿sí? Con tal de que yo resuelva,
el resto del mundo muy poco me interesa, pero ellos no piensan así. Ellos piensan en colectividad para beneficiarse ellos, unos cuantos, en su negocio. ¿Sí? Es un tema fácil y los que nos puede interesar esta temática, entonces tenemos que sentarnos, pero tiene que ser un tema que se aborda en forma regional. Usted mencionó el caso de la DEA, efectivamente, porque recuerde que el mismo esquema, no solamente en Panamá, sino en todos los países, su misión, este negocio es penetrar todos los organismos que tienen que ver con el, para contrarrestar su negocio. Y si pueden penetrar desde a la DEA, la van a penetrar. Bueno, ¿Sí? hay un país que ha resuelto esto, que es China, China continental. En China yo estuve en el año 2016, ahí nadie te roba, ahí hay pena de muerte y efectivamente hay un control de la delincuencia, porque Pero imagínate, este es un modelo autoritario, profesor. no, A o sea, menos, a perdona, menos que nosotros, como ciudadanos, queramos un modelo autoritario. te estoy diciendo quiénes han resuelto el problema y cómo lo han hecho. No te estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero te estoy diciendo Ah, cómo lo han resuelto. Si los chinos, 1.300 millones de chinos, se dejan al caos, ese país se acaba. Y precisamente el autoritarismo, o sea, la respuesta, ahí yo estaría de acuerdo contigo con el tema de derechos humanos, pero yo te estoy planteando quién lo resuelve y tú me dices que es un problema complejo. Yo te estoy diciendo, bueno, hay quien lo ha resuelto y lo ha resuelto de esta manera, independientemente de que estemos de acuerdo o no, ¿no? mm, Pero hay quien lo ha resuelto. 1.300 millones de chinos, no hay robo, evidentemente hay mafia china que se traslada a la diáspora, a América, a África, y ellos sí tienen su sistema, ¿no? mm, Entonces, ahí hay una forma que habría que democratizar esa forma. Lo que pasa que aquí es lo concreto, la efectividad de los sistemas de control social. mm, No el tema del dinero fácil. El otro día fui cerca de la presidencia y vi, cuando iba caminando, veía a los guardias chateando. mm, Entonces, ¿qué tipo de seguridad hay aquí? Todos chatean, ¿no? Entonces, este es un relajo de país. Este es un relajo de país. Aquí la seguridad cobra muy buen dinero, no obstante, la seguridad del ciudadano no se tiene. Y antes existían los cuarteles, existía la cocina, existían los cuarteles, servicios de dormitorio, de lavado, de comida. Ahora el Estado tiene que pagar hoteles para que los policías vivan en esos hoteles, duerman mm, a un costo alto. Yo no sé hasta cuánto va a aguantar esto, y la comida también. Entonces, lo mm, que te quiero decir es que nosotros tenemos un modelo fallido, no hay una planificación estratégica. Eso era el punto que quería que tú me llevaras, pero bueno, ya lo planteo. No hay una planificación estratégica. Lo que dirigen la policía, los ministros de seguridad, no han tenido efectividad. Anteriormente, en el gobierno de Varela, hubo una pelea entre el ministro y el viceministro. Es mm, decir, aquí hay un protagonismo, pero no hay la verdadera, por lo menos desde mi punto de vista, no hay la verdadera capacidad para poder resolver el problema, o no hay intención de resolverlo por las distintas sugerencias que tú planteaste. Probablemente son mm, parte del negocio, algunos que no quieren resolverlo, probablemente hay una ascendencia fuerte de, los, de los sistemas delincuenciales, probablemente tampoco es un interés, sencillamente mueve la vista hacia un lado y deja que pasen las cosas, no te metas con eso porque está en peligro tu vida. Todos esos elementos pueden estar ahí, pero el país que se precie de ser país democrático tiene que establecer las reglas del juego y controlar este sistema. No puede ser que nosotros tenemos un sistema, un ministerio de seguridad que cuesta millones de dólares, con mm, comisionados que cuestan millones de dólares, y nosotros tenemos un sistema fallido de seguridad. Y estamos haciéndole los mandados a los norteamericanos para controlar su droga, sin embargo no resolvemos el problema. Aquí, después de la invasión norteamericana a Panamá, la delincuencia se ha paseado por toda la ciudad y están en distintos lugares: en San Cristóbal, en Chiriquí, en La Princesa, en Veraguas, o sea, en todo el en país. Agua Dulce, en Penonomé. O sea, yo te puedo identificar los sitios, pero aparte de eso, lo que quiero decirte es que las medidas profilácticas, preventivas sociales y el trabajo comunitario, Mm, es decir, lo que es el fortalecimiento de la cohesión social, hay respuestas ante esta situación.
Es decir, si nosotros nos concentramos en fortalecer la cohesión social a pesar de la pobreza. Pues yo recuerdo, yo vengo de un barrio popular, Santana, y ahí nos enseñaban que tú puedes ser pobre pero no cochino y no agarras lo ajeno. Pero es el tema de educación que es la respuesta a esta sociedad. El otro tema, bueno, abrir oportunidades a la juventud y no de discurso. No es que porque yo tengo que estar metido en un partido político para tener trabajo. Por ser ciudadano panameño yo puedo tener oportunidades. Y de hecho en la Universidad de Panamá, y tú lo sabes, nosotros somos el resultado de eso, la Universidad de Panamá es una de las que más contribuye a fortalecer la cohesión social. Ese cemento que une a la sociedad. ¿Por qué? Porque el capital social hay que fortalecerlo y en este país se ha ido en contrario de eso. Se ha ido en contrario la institucionalidad, la fortaleza de la sociedad civil. Eso hay que reforzarlo. Pero aquí vamos todo lo contrario. El miedo, la prohibición, los policías tratan de intimidar a la población. La represión. No hay labores de colaboración, hay perfilamiento racial. Si tú vives en un barrio popular y eres negro, hay un perfilamiento por el color de la piel. Entonces, esos son los grandes problemas. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a la gente que la gente tiene un valor y tiene derecho por ser persona. Entonces, por ahí es que viene la solución. O sea, no podemos, el panorama es desalentador, efectivamente, pero hay respuesta. Es complejo, no es fácil. Hay respuesta desde la economía, de la sociología, de la antropología, pero tiene que haber gente que quiera hacer las cosas. Ahora mismo, nosotros tuvimos un anterior expositor, Elmer Miranda, y no me dejará mentir Gittens y Mario Lee. Él está haciendo un proyecto en donde estas respuestas, desde el punto de vista institucional, se dan, y nosotros estamos dispuestos a colaborar en eso. Es decir, el trabajo comunitario, la organización comunitaria. Porque la comunidad no todo el mundo es malo. Cuando se habla de las áreas rojas, de las áreas negras, de las áreas oscuras, no, la gente ahí lo que pasa es que están frente a una situación de vulneración histórica. Ante esa situación, la gente está en un caldo de cultivo que sencillamente son pasto de ese contexto, el silencio, todas estas situaciones y de que si yo digo algo me matan. O sea, esa es la vulnerabilidad y la policía no actúa en eso, porque como tú lo dijiste, hay corrupción en la policía. Sí, hay intereses de grandes sectores económicos en mantener a la población así con miedo, postergada, dominada por grupos delincuenciales, porque ya hay delincuencia a nivel de los políticos. Pero incluso nuestra comunidad, digamos, de empresarios, tiene una actitud delincuencial con relación al erario público. Todos viven del Estado, ¿no? Entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos que desarrollar, y en ese sentido te invito a ti, a los que están acá, a desarrollar una propuesta en esa dirección de política pública que vaya a política pública que fortalezca lo que es la cohesión social. Lo que fortalezca, porque la cohesión social es un concepto que viene de Europa, pero nosotros sabemos de la vecindad, lo que se ha ido perdiendo. Cuando tú ibas antes, yo recuerdo cuando iba antes a Vique, y te estoy hablando de los años 70. Ahí estábamos hablando de mi sugerencia eso era antes del COVID-19. A partir del COVID-19 tenemos que hacer otras consideraciones, que es lo que claro, yo te estoy hablando antes porque en Panamá... Eso nada más como referencia de lo que se daba en el pasado, pero que muchas cosas no van a poder ser aplicadas a la realidad que nos ha traído el COVID-19. Eso está claro. Tú podías ir al interior, te ibas a los carnavales, te distraías, te ibas a la comunidad y te saludaban. Ahora no se puede hacer eso porque hay un deterioro social. Pero el punto es el siguiente. ¿Hasta cuándo tú estimas, porque tú has hecho un enunciado de post-COVID, hasta cuándo tú estimas dentro de tu estimación, que supongo que la has hecho una estimación de hasta cuándo tú consideras que, porque la perspectiva tuya va desde donde termina el COVID, ¿no?
Entonces, correcto. ¿qué tú has pensado con relación a eso? Y yo te Ya, doy mi opinión. ya hay brotes de lo que yo estoy afirmando que se va a dar post-COVID-19. Eh, en base a los que han investigado ese tema más que yo, estima que para el 2023 ya debe estar a nivel mundial controlado el COVID-19. ¿Sí? Pero van a surgir otras pandemias, es lo que afirman. ¿Sí? Así que vamos a entrar en una vamos a salir de una, perdón, para entrar en otra. Bueno, Y esto vamos a estar en zozobra constante. eso que ¿Sí? tú señalas, coincido. La CEPAL ha señalado que el escenario de 2023, sin embargo, aquí en Panamá ya tenemos la cepa brasileña P1 y P2 y Correcto. P3, con lo cual el panorama, a pesar de las vacunas, se complica. Es Ujú. decir, incluso si se complica el crecimiento económico y la generación de empleo, con lo cual, perdón, el escenario que tú planteas Ujú. toma mayor vigencia, Ujú. ¿no? No es que queramos ser pesimistas, pero No, 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 es ser realista. ante esa situación pareciera que toma cuerpo lo que tú has diagnosticado aquí, que muy bien lo has hecho, pero la idea mía era, bueno, un poco dando algunas tónicas sobre lo que yo considero que pueden ser la propuesta. Yo creo que la educación es una alternativa, tener una población saludable, y cuando hablo de salud, no solamente salud física, sino mental. Y Ujú. eso se logra con programas de televisión que no contaminen a la juventud y a la población. Eso Ujú. no lo toca a nadie cuando habla de salud psicológica y social. Ujú. El tema de los programas de violencia que están Ujú. en la televisión y que desde joven el niño va acostumbrándose a la violencia. Ese es un elemento. En los videojuegos, profesor. El otro, la disfuncionalidad de las familias y la falta de apoyos y el clientelismo que los gobiernos históricamente han desarrollado. Y cuando hablo del clientelismo, cuando la gente, los políticos alimentaban el tema del party, o sea, del parqueo y del pinteo, después que lo habían favorecido del 90 para acá, cuando llegó el COVID quería que la gente se comportara de otra manera, cuando eso era lo que habían alimentado, el clientelismo, la fiesta, y cuando ya quisieron controlar, la gente está acostumbrada a eso. Entonces era Ujú. muy difícil quitar una costumbre que políticamente se había utilizado. Ujú. Yo creo que efectivamente, como tú lo dices, el panorama es complicado, no es fácil, los políticos no tienen la respuesta y usualmente el hurto adicional que te voy a comentar, tú hablaste de robo y hurto, pero hay un hurto tradicional que es el de la corrupción, Ujú. porque es sin violencia, pero sí es efectivo que nos sacan el dinero de nosotros. La corrupción es un hurto de los recursos públicos para los políticos y las personas que se roban nuestro dinero. Entonces, Ujú. ese nivel que tú has ponderado de hurto es mucho mayor, ¿no? Acuérdese lo que dijo el presidente actual. Si usted tiene pruebas, haga la denuncia. O sea que los casos de corrupción no es tan fácil probarlo, profesor. Sí, ¿Sí? pero el otro Ese es el problema decía, con los casos el de los otro delitos de decía, corrupción. Estamos de acuerdo con lo que eh, usted está diciendo, pero sí, pero a medida que uno va Martinelli, subiendo, pero es espérate, difícil perdona. investigar eso. Martinelli decía, no quiero que metan la mano, voy a meter la pata, pero no la mano. ¿Y Ujú. cuánta mano no se metió ahí? Así es. Igual con Varela. O sea, evidentemente, estoy hablando con el gobierno. Y Ujú. las pruebas de Odebrecht y todas estas cosas, pues el sistema judicial, volvemos al origen. El sistema judicial, hay sustracción de materia, entre otras cosas. Y al final, la impunidad que existe en el Ujú. sistema. Pero yo quiero Ujú. abrir el marco para que los participantes Sí, puedan, hablo para Mario Lee, que nos comente su punto de vista como economista, luego para Fernando Guiten. Me ha parecido este intercambio sumamente nutrido, muy interesante, la exposición del amigo Carlos González, eh, que no es, que para nada es pesimista, es muy realista, pero nosotros la hemos puesto en contexto con unas recomendaciones pertinentes. A ver, Mario. solamente una acotación antes de la entrada de los participantes. En criminología hablamos de micro,
delincuencia, que son los hurtos, robos, lo que usted mencionó, y la macrodelincuencia, donde entra la corrupción. Solamente quería hacer esa acotación. Y los otros que ya mencioné. ¿Sí? Mario, tiene la palabra. Sí, mi primera palabra para felicitar al señor Carlos González por su exposición sobre la criminalidad desde el punto de vista social, psicológico y económico. Bueno, usted generalmente se habla, y usted lo ha mencionado, de que la delincuencia ocurre por la pobreza. Pero nosotros observamos que en tiempos normales, cuando la economía tiene un crecimiento promedio, la delincuencia aumenta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, se pregunta por qué hay un aumento, digamos, en los hurtos, en los robos, ¿verdad? Y empieza uno a hilvanar y dice, bueno, es que la persona no es racional, o puede ser racional, porque es irracional porque supone de que él puede cometer un delito sin ser capturado. O sea, en ese momento él sobreestimó los beneficios y redujo los costos. Por otro lado, cuando se trata de organizaciones ya más estructuradas, mejor estructuradas como una corporación, el fin es la ganancia. Entonces ahí es donde la teoría económica no se equivoca. O sea que el propósito de la empresa es maximizar su beneficio a través del tiempo. Pero a nivel microeconómico, cuando los individuos se involucran en este tipo de actividades, ¿no? Ellos hacen sus cálculos. Pero esos cálculos parecieran ser irracionales, porque sobreestiman los ingresos y subestiman los costos, ¿verdad? Puedo hacerlo, nadie me ve, me puedo escapar, hay algún hueco en la ley, etcétera, etcétera. Entonces, entramos ahí, ¿verdad?, en la irracionalidad, que eso también hay que... Bueno, entonces yo diría, bueno, hay que separar, ¿no? La delincuencia a nivel corporativo y la delincuencia a nivel individual, ¿no? Entonces, podría estar allí la falla, ¿no? Y también las leyes, ¿no? Que no castigan severamente ese tipo de delitos. O sea, Yersan habló sobre China, obvio, es un gobierno político autoritario, en donde la asamblea lo componen cientos de representantes. Sin embargo, su economía funciona como una economía de mercado y tal vez mucho más eficiente, siempre y cuando los agentes económicos no cometan delitos. Porque cuando una persona empieza a hacerse millonario, ahí ya le están siguiendo la pista. Y queremos saber, bueno, ¿por qué usted ha llegado a ser rico o millonario? Y ahí es donde caen algunos por la corrupción. O sea, ahí no se puede ser rico solamente porque yo quiero ser rico. Yo tengo que tener tal vez alguna autorización, algún respaldo del gobierno que me permita ser rico. Pero hay algunos que quieren ser más y entonces cometen delitos de corrupción y al final son atrapados y condenados, ¿no? Ese sería pues mi comentario sobre el tema. Yo también he estudiado ese tema, pero uno quisiera tal vez a nivel micro, ¿por qué uno hace las cosas, no? No, excelente respuesta, Mario, muy bien. Vamos con Fernando Gittens. Pues saludos a todos por igual. Doctor Yersan, felicitándolo por hacer tan sostenible esta iniciativa de jornada sobre la realidad nacional. Felicitar al caballero Carlos González por su participación
agradecerle igualmente su participación en esta jornada. A mi parecer, el caballero Carlos nos ha presentado un contraste muy interesante. Él contrasta lo que es el COVID-19, que es nuestro enemigo invisible, con otro enemigo público del mundo nacional, internacional, que es la delincuencia y que es un enemigo visible. Y nos lo ha caracterizado muy bien cuando hizo el énfasis en que ese enemigo visible es parte de nuestra realidad, se vislumbra, está detrás de la puerta, está prácticamente presente entre nosotros y que tenemos que ver cómo lo enfrentamos. Él señala, es una persona pensante. Lo está haciendo más visible, está diciendo, no es una película, no es lo que estamos viendo en las películas. Y es más, lo que vemos en la película lo estamos viendo en presencia, es real. Y esa parte sí aprecio mucho eso. Ahora, la pregunta mía muy enfática sería, caballero Carlos González, ¿qué tenemos nosotros a nuestro favor como nación para enfrentar a este enemigo bien descrito por usted? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que con qué contamos nosotros a nuestro favor para enfrentar efectivamente, una palabra que utilizó el doctor Gersan, efectivamente este escenario compartido por usted? Muchas gracias. Brin, desde mi punto de vista, seguir trabajando para consolidar, que no es fácil, porque hace años lo estamos tratando de consolidar, un sistema democrático, donde iniciativas como esta se puedan dar, donde podamos hablar libremente y proponer posibles soluciones a males que nos aquejan, males que no son fáciles de enfrentar y de confrontar. Como dice el dicho, hay más gente buena que mala en el mundo. Lo que pasa es que los malos se unen y trabajan en contra de la mayoría que somos los buenos, ¿sí? Perder el miedo, porque el miedo es paralizante. El miedo no nos impide, vuelvo y repito, uso la descripción que hice del secuestrador digital, que él sabe que él tiene segundos para someter a la víctima. No le permite racionar. Ataca el corazón, la parte sentimental. De esa misma forma opera el delincuente en general. Somete a la población para tenerla en zozobra, tenerla. Y una vez que uno va desnudando, denunciando, desenmascarando a estos personajes, de repente nos podemos ir unificando los que queremos que las cosas se hagan bien, ¿sí? Para la colectividad, porque lamentablemente con este aparatito se ha fomentado mucho más la individualización. O sea, yo pienso en mí, primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, y la colectividad no me interesa. Entonces tenemos que volver a pensar en la colectividad para beneficio de todos, ¿sí? Y eso lo sabe la mente delictiva, ¿sí? Y hacen uso de eso. Una vez que tengamos estas ideas un poco más claras, sabemos entonces por dónde debemos caminar. Al inicio unos cuantos, pero con un liderazgo adecuado podríamos llegar a sumar muchos más, que son mucho más. Lo que pasa es que necesitan orientación, guía, valor, coraje, ¿sí? Información correcta, sustentada para poder guiar a las ovejas que no tienen esa información. Sería una forma sencilla, escueta de darle una respuesta a la interrogante de Fernando. Muy bien, hay otra pregunta por parte de una participante.
Toribia. Dice, ¿cuál sería la situación para las mujeres que colaboran con el narcotráfico o crimen organizado? ¿Aumentará esta clase de delitos con las mujeres? ¿Cuál es su opinión, Carlos, desde la perspectiva de las mujeres? Bien, el panorama, como ya lo hemos presentado, no es nada para que nos sintamos optimistas, porque en forma sencilla va a haber escasez de dinero. Y al haber escasez de dinero, y no lo digo yo solamente, lo dicen los analistas internacionales, y ustedes como economistas lo conocerán mejor que yo, va a ser que se presenten desempleo, enfermedades, carencias. Hay 45 millones más de desempleados en el mundo, en América Latina, perdón, según PNUD. Eso implica que también la mujer, que muchas son jefes de hogar, tengan la necesidad de buscar solución a su problemática. Y eso lo saben los delincuentes, lo repito, porque su negocio es próspero. Las instituciones y las respuestas de las instituciones va declinando, ¿sí? Salud, educación, etcétera. Pero la oferta de este negocio ilegal va en incremento porque la población no sabe cómo manejar lo que está experimentando, las emociones que está. Por eso es comprensible lo que está pasando este fin de semana, que la gente se fue para el interior como que aquí no está pasando nada, aquí no está las variantes del COVID-19 en nuestro país, el 1, el P1 y el P2, ¿sí? Así que es posible que haga un rebrote al retorno como pasó en diciembre, ¿sí? Entonces, ante ese panorama, sobre todo el hambre, la enfermedad, la carencia va a hacer que la mujer, jefe de hogar, no solamente se dedique a la prostitución, sino se dedique a esta actividad ilegal y que, como ya mencioné, los delincuentes, las mentes delincuentes, saben eso y saben que van a tener un ejército a su disposición cada vez con menor recompensa económica que tienen que traer, y si se pierde uno ya sabe que tiene otro para reemplazarlo, ¿sí? Y eso incluye el papel de la mujer, porque definitivamente que ante el llanto de un niño, ante la desesperación por hambre de un niño, hay que buscar solución. Y vuelvo y repito, lo que no ha permitido la explosión social en este país es el programa ese de Panamá Solidario, el Solidario, el Vale Digital, que de seguro lo van a extender hasta diciembre, pero eso no va a cambiar la realidad para el 2022, ¿sí? Porque a las empresas se van a automatizar, se van a apoyar en la tecnología. Por eso es que muchos analistas internacionales dicen que estamos dejando una era y estamos entrando en otra, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso va a tomar su tiempo, pero se puede ya ver manifestaciones de esa era que está irrumpiendo gracias al COVID. Y el que no tiene las competencias, las destrezas, no se va a adaptar y se va a extinguir. Suicidios, cuando esta moratoria de los bancos empiece, o sea, ya no esté vigente, y los bancos empiecen a reclamar, como está pasando en otros países, que la gente se está suicidando, ¿quién quita que aquí también no se suicide la gente también? ¿Sí? Okay, mira, Porque son experiencias inéditas que no hemos experimentado todavía y que no se le ha hablado a la población para orientarla, no para alarmarla ni para asustarla, sino para orientarla de que en estos momentos los que tenemos algún tipo de ingreso, gastar en lo básico, alimentación y medicina, ¿sí? okay. Buscar cómo me voy a reinventar en esta nueva realidad que ya se está aproximando, cortesía del COVID-19, porque ya
empleos de antes ya no van a existir, van a incorporarse o van a aparecer o van a surgir otros tipos de empleo, ¿sí? Bien, Y Carlos. entonces la mujer definitivamente que ante este panorama que por sí estaba relegada, es posible que aumente su papel de segundo plano y solamente las que estén un poco más ilustradas, más informadas, podrán entrar y competir e insertarse en el nuevo mercado laboral. ¿Sí? Bien, a mí no me gusta generalizar, y por eso digo, hay muchos escenarios, ¿no? Ese es un escenario bastante, digamos, que es un escenario que está, pero hay otros escenarios. Por ejemplo, yo conozco alumnas mías que están en el emprendedurismo y les va bien y usan el Internet. O sea, hay de todo, hay de todo. Así como tú lo planteas, hay personas que van a ser afectadas mucho más y por eso tenemos que relativizar. O sea, hay un sector que va a ser muy afectado, sobre todo los que no tienen competencia ni educación y los que son dependientes. Y ese sector es vulnerable al tema del narcotráfico. Correcto. Y por eso que es importante mantener a los jóvenes en la escuela, porque la persona sin educación es más proclive a caer o a ser sujeto de estas personas que se aprovechan de los narcotraficantes. Entonces, esa sería una respuesta. Y lo otro es, bueno, aparte del bono solidario que tú has señalado que ha ayudado, yo creo que los subsidios, que se siguen pagando, son una gran ayuda, los 120 a los 65, la beca universal, que ahora se llama, creo que cambió el nombre, el Ángel Guardián, había una que era Barrio Seguro, que al final se convirtió en un... Ese se eliminó. Ese se eliminó, y el gran problema de los subsidios es que no han sido evaluados, no se evalúan, porque tú no lo puedes seguir dando. Y esa es una de las, digamos, sugerencias, evaluar los subsidios, atender, y los subsidios tienen que tener un horizonte establecido. Y además de eso, creo que las trabajadoras sociales, los sociólogos, los psicólogos, los criminólogos, tienen un ámbito laboral bastante amplio y eso sería lo positivo. Es decir, ustedes van a tener trabajo. Sí. O sea, fíjate que no todo es negativo. Ustedes van a tener trabajo, van a tener dónde trabajar, porque la sociedad va a requerir eso. Va a requerir esos estudios, pero también hablar de escenarios. Cuando hablas de prospectiva, hablas de escenarios. Entonces, la prospectiva, yo no la vería, digamos así, a ese nivel extremo. Hay un sector que está ahí, que son la gente en pobreza extrema. Pero hay un sector que está tratando de luchar para no caer, y eso es lo que nosotros tenemos que poner énfasis, en que la gente, hay que recuperar esa gente a través de los subsidios necesarios, a través de una política certera, a través de la certeza del castigo, pero a través de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Fíjate que te hablé de China por poner un extremo, pero yo soy defensor de los derechos humanos, yo creo en eso. Pero en este país se perfila la población, tanto indígena como negra, por el color de la piel o por dónde vive. Entonces eso tiene que cambiar la cultura. Eso es parte también de la política, porque cuando tú satanizas a una población, al final la población se rebela. Si tú a un joven negro que anda por ahí siempre lo anda sometiendo, pues al final ese se va a convertir en delincuente para decirte, sí, tú me estabas persiguiendo, ahora voy a cumplir. Entonces eso es un tema que la educación y la policía tiene que tener un entrenamiento para no perseguir a los jóvenes y orillarlos a delinquir. Mira lo que ha pasado en Black Matter en Estados Unidos. O sea, ese es un ejemplo y es Estados Unidos, pues. Entonces, aquí en Panamá no tenemos ese extremo, pero sí deberíamos, desde la universidad, reflexionar sobre esos temas. Esos son algunos temas que yo toco y te voy a comentar. Este libro de Juan se llama Las dos caras del gueto. Él te analiza, sobre todo, digamos, los elementos que generan situaciones en el gueto, en las áreas marginadas.
Y eso está ya analizado en Francia, en Estados Unidos, y eso puede utilizarse como un recurso para comprender la situación de los delitos y la prevención que tiene que hacer. Es decir, la medicina ya está hecha. Lo único que hay que conocerla para aplicarla. El gran problema es que la gente en ciertas instituciones, pues hay mucho ignorante en esas instituciones que la están dirigiendo y no saben cómo hacer el análisis delincuencial y se ganan muy buenos salarios. Entonces, quería complementar, profesor. esa es la crítica a la situación de crear ministerios de seguridad que no son seguros y de crear distintos estamentos policiales que entre ellos riñen, Senan, Senafrón, CPI, y entre ellos riñen porque no puede haber tanto cacique. Así es. Antes había lo que se llamaba la obediencia debida y había una unidad de mando en la fuerza de defensa. Ahora eso se distorsionó, entonces todo el mundo es comandante, todo el mundo se jubila con $10,000, $5,000, y al final no resuelven el tema de la delincuencia, sino que por el contrario, la están complicando. Es decir, nosotros estamos tirando plata a un bolsillo roto en el tema de seguridad del país. Quería complementar lo que acaba de decir el profesor, que yo mencioné lo del nuevo contrato social, que es la nueva constituyente. Con su intervención es propicio mencionar también que hay que reformar el sistema educativo, educación primaria, para que los jóvenes sean preparados para el nuevo mercado laboral que se aproxima, ¿sí? Porque ya ellos saben que la formación que están recibiendo, digo, los estudiantes, no les va a servir para la incorporación al mercado laboral, ¿sí? Entonces, eso hay que actualizarlo, ¿sí? Eso nada más para complementar lo que usted acaba de decir. Estoy de acuerdo contigo, me parece que hemos hecho un buen match de información, tu presentación, tu brillante presentación ha motivado que yo reaccione y que hayamos puesto algunas cosas en contexto. Me parece que Mario también habló desde el punto de vista de la situación del mercado y la situación del riesgo, porque a veces el cálculo, y me decía alguien de los jóvenes del Chorrillo, en algunos casos que mueren jóvenes, ellos dicen, prefiero vivir 4 años bien o 2 años bien, y aunque muera, porque ese es su riesgo. Entonces hay una visión de futuro muy corta. Entonces hay que darle a los jóvenes una visión de futuro, de que ellos pueden ser mucho mejor de lo que creen que pueden ser, viviendo 2, 3 años bien, cuando puedan vivir una vida y aportar al engrandecimiento del país. Esa es la visión que tenemos que darle a los jóvenes. Es decir, los jóvenes pueden aportar su país teniendo trabajo, digamos, productivo, teniendo su familia, sin tener que estar durmiendo con miedo. Y fíjate el deterioro de esta sociedad a tal punto que lo aprenden los jóvenes de las películas. El gangsta norteamericano en las películas, de que el que cruza la calle del otro lado lo matan. Eso no existía antes aquí. Yo recuerdo porque yo vivía en Santana y ahí no existía, tú eras de otra calle, no importa, la gente se conocía. En muchos casos, la gente que va de un barrio a otro los elimina porque este es de la otra calle. Entonces, ese es el nivel que hemos llegado. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esa situación de deterioro? Bueno, el tema educativo, el tema de prevención, las instituciones colapsadas abandonaron todo esto. Incluso ya ahora con el tema de toda esa cantera de delincuentes, con esa situación de la situación de CENIAF, de todos esos niños que han sido traumados, que son futuros delincuentes si no se previene eso. Toda esa gente con frustración y que han sido abusados, pues se van a convertir en delincuentes que tienen un odio a la sociedad. Si no se hace una prevención, tú que eres psicólogo, que lo sabes, pues ahí hay que trabajar sobre eso de manera de cauterizar ese daño que se ha hecho moral y físico que se ha hecho a los jóvenes, para prevenir que tengamos psicópatas y personas que tengan sed de venganza por la situación. Yo creo que con esto
Agradecemos la asistencia, creo que ha sido muy buena la noche de hoy, la intervención Gracias. del profesor Carlos González y su diagnóstico sobre la situación del post-COVID, queremos decir que todavía hasta el 2023 se estima que vamos a estar en la situación COVID y si no evoluciona otro escenario con la otra cepa, pues esperamos que eso pase en el 2023. Pero la situación de pobreza, aunque el Banco Mundial ha señalado que vamos a crecer al 9.9, una noticia positiva, pero The Economics dice lo contrario, que va a haber una explosión social. Entonces estamos entre dos informaciones contradictorias. ¿Cuál es la certeza? Bueno, aparentemente tendremos que esperar un poco para ver esa situación. Felicito a Carlos y nos despedimos para agradecer la participación de todos, de Mario, de Fernando Guiten y del psicólogo criminólogo que nos ha puesto el contexto. Esta producción, quiero decir, es Jornada Académica Realidad Nacional. Vamos a subirla a YouTube para beneficio de la comunidad y que puedan consultarlo. Y además, estos conceptos que nos ha presentado el profesor Carlos pueden ser de uso para las clases, para el colegio, para que las personas tengan este conocimiento disponible, porque el conocimiento en la medida que se comparte crece. Muchas gracias a todos y un abrazo, saludos cordiales, que pasen su día de Semana Santa en tranquilidad, en familia, y esperamos comenzar ya las clases el día lunes, las clases universitarias. Un saludo cordial a todos. Un abrazo. Gracias. A la orden. Saludos.